El tema que hoy vamos a tocar es Psicología para Todos. Es un canal de YouTube, bueno, lo voy a poner en YouTube, lo voy a colgar en mi próximo canal de YouTube, que se llamará Gran Espíritu, para ayudar a muchas personas que no saben a lo mejor de psicología, porque no han estudiado el tema, no han estudiado la carrera, o leen algún libro de autoayuda, que también va muy bien, pero en esos libros de autoayuda hablan de manera muy genérica, muy subjetiva muchas veces, más que nada cuentan las experiencias de cada persona que está escribiendo el libro, pero no te explican exactamente cómo funciona nuestra mente, nuestro aparato psíquico. Y por eso a veces se presta mucho a confusiones. Entonces se me ocurrió hacer este canal para poder llegar y transmitir a la gente toda esta información y a partir de ahí pues entender un poquito más nuestro funcionamiento en la Tierra como ser humano. Entonces, explicar un poco ahora cómo funciona el aparato psíquico, cómo funciona nuestra mente, la mente humana, a nivel más básico, lo que sería aquí en la Tierra, sin, digamos, la conexión con el Gran Espíritu, que sería la gran mente, ¿no? Por así decirlo, sería la conciencia, la gran conciencia. Nos vamos a explicarlo desde lo más básico, del ser humano, nuestro aparato psíquico, que sería el yo, lo que se dice generalmente el yo. Muy bien, entonces tenemos el aparato psíquico, que se divide en diferentes instancias. Sería el yo, sería consciente, el yo consciente y el yo inconsciente. Digamos, este es el aparato psíquico más general. Al aparato psíquico se lo denomina yo, que es lo mismo que la mente. Pero hay que llegar a constituir este yo, esta mente. No todo el mundo llega a constituirla como tal. Ahí entrarían lo que son las enfermedades mentales. Entonces, dejo un poquito de espacio para que lo copie y luego borro para seguir haciendo lo que quería explicar. Muy bien. Como les decía, una persona denominada dentro del canon normal tiene que tener constituido su yo. Hoy todo el mundo habla del yo, pero tiene que estar constituido. No todo el mundo tiene la constitución del yo fuerte como para hacer frente a las vicisitudes de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué estructuras tienen construido el yo? La estructura neurótica y la perversa. Estas dos estructuras psíquicas tienen construido el yo correctamente. Aquí falta una estructura psíquica. ¿Cuál sería? La psicosis. Bueno, la psicosis es la enfermedad, también sería la estructura psicótica, si tenemos que hablar, perdón. ¿Cuál sería la estructura que falta? La psicótica, estructura psicótica. Psicótica. Muy bien. En la estructura psicótica precisamente no se ha dado esa construcción del yo. Por eso, el psicótico en determinado momento de su vida, dependiendo qué detonante tenga, o sea, por algún detonante, se le desencadena esa psicosis. Porque al no tener ese yo construido, fuerte, pues no tiene esa fortaleza como para hacer frente a la realidad. Por eso se dice que una vez que se desencadena la psicosis, la persona pierde el principio de realidad, pierde la unión con esa realidad, que esa unión la hace el yo, esa fortaleza la saca del yo. Entonces, esta estructura psicótica no tiene construcción del yo. Dirán, ¿y cómo viven sin el yo? Bueno, hay diferentes grados. Lógicamente, estoy hablando de una estructura psicótica de las más graves, como puede ser en una esquizofrenia.
La esquizofrenia es dentro de la psicosis o de la estructura psicótica, es una de las modalidades más graves dentro de la psicosis, la esquizofrenia. Ahí el yo no está constituido. Por eso una vez que se desencadena la psicosis, pues merman las facultades mentales a lo largo del tiempo. Yo esto lo quiero explicar a rasgos, o sea, a grandes rasgos. Lógicamente, luego hay distinciones y hay, por supuesto, variaciones o matices. No, nada es negro o blanco. Pero para hacerle una aclaración, que yo empiezo por esto, luego quiero llegar a otro sitio, quiero hacerlo bien diferenciado para que se entienda bien. Porque esto es importante, para lo que luego quiero decir. Entonces, la esquizofrenia, digamos que es la más grave dentro de la estructura psicótica. Luego está la psicosis maníaco-depresiva. Ahora no voy a exponer cada caso, o sea, no voy a explicar cada una de ellas porque se me haría demasiado largo el vídeo, y eso lo haré más adelante en otro vídeo. Pero en ese momento estoy solo exponiendo las diferencias entre una estructura y otra. Bueno, he borrado lo de abajo porque me han dicho que no se veía, así que voy a tener que borrar un poquito lo de arriba para seguir explicando. Pero bueno, lo importante es que tengan en cuenta que la esquizofrenia, como dije antes, la psicosis maníaco-depresiva, que ya lo habrán copiado, y ahora voy a poner la otra, dentro de la psicosis, de la estructura psicótica, que sería la esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. O la esquizofrenia, sí, la psicosis paranoica. Bueno, no es una estructura tan común esta, realmente no se ve, no es tan común. Si es común los síntomas paranoides, bueno, entonces, lo que son síntomas en sí. Lo que es estructuralmente hablando no es tan común. Suele pasar de una esquizofrenia, una persona que tiene psicosis suele tener esquizofrenia, en los casos más graves, que ya después explicaré lo que quiere decir cada cosa, o suele ser una maníaco-depresiva. En el caso de la paranoia no se ve tanto, entonces suelen ser mezclas, matices entre lo que es la esquizofrenia y síntomas paranoides, o esquizofrenia paranoide se llama, que son paranoides, pero no lo tomo tan en cuenta porque no es algo que se vea mucho realmente a la hora de la verdad. Pero bueno, está bien que se distinga para que se sepa muy bien lo que quiere decir. Entonces, ¿esto por qué lo explico? Tú dirás, ¿por qué me explica todo esto? Porque hoy en día escucho mucho los libros, bueno, leo mucho, y veo mucho los libros y escucho también en conferencias, que está muy bien, no me gusta criticar nada, está muy bien porque hablan muchas cosas y me gustan, pero noto que muchas de las personas que hablan no han estudiado psicología, no es que no entiendan, no estudiaron psicología. Hablan desde su experiencia, de lo que estudian lo que estudian ellas mismas, y hay cosas que dicen que, claro, una persona si no entiende muy bien cómo es el aparato psíquico o cómo funciona la mente, puede confundir a los demás. Entonces yo dije, voy a hacer este vídeo para que se entienda bien cómo funciona la mente y lo importante que es la construcción del yo. La construcción del yo para la salud mental es fundamental. Sin eso estamos perdidos en este plano terrenal, que está muy bien si estamos en otras dimensiones o en otros planos, pero en este plano terrenal, la Tierra, es imprescindible tener una buena formación del yo. Entonces, porque de eso se sustenta todo. Entonces, escucho hablar mucho del ego. Ego y yo es lo mismo. O sea, hablan de lo mismo, ¿no? Están hablando del ego todo el tiempo, del ego. Como si fuera algo negativo. Y que para ser espiritual parece que hay que olvidarse del ego y estas cosas. Bueno, no tiene nada que ver, no mezclemos temas. El ego, igual que yo, ya dije, es fundamental. Entonces, partiendo de ese punto de vista, sabemos que el yo se construye en la infancia. Y si no lo saben, pues el yo se construye en la infancia. Alrededor más o menos entre los 0 y 5 años, más o menos. Como mucho, en este periodo, ¿no? Los 3 se va formando, pero bueno, a los 5, digamos, se termina de desarrollar el yo. Esto es en un aparato psíquico o en una mente normal, como dije antes, en la estructura neurótica o en la estructura perversa. En la estructura psicótica no sucede. Entonces, por eso es importante saber y entender que el yo tiene que estar presente siempre. No podemos dejar de tener yo, porque entonces pasaríamos a estar enfermos. Tendríamos un desencadenamiento
mental grave y nos desviamos de la realidad. Tenemos que estar con los pies en la tierra. Está muy bien que tratemos la parte espiritual, que trabajemos la parte espiritual, pero los pies en la tierra nunca hay que perderlos. Eso sí, será la cabeza en el cielo y los pies en la tierra sí. Los pies en la tierra, ¿quién te lo da? El yo, la construcción del yo. Entonces el ego es fundamental, sin el ego no podemos hacer nada. Se trabaja a través del ego en este plano dimensional. En otro plano dimensional, por supuesto, esto no existe. Pero aquí la identificación es importante, tiene que estar. Yo sé que esto es complejo de explicarlo así en una clase, tampoco quiero hacerlo muy extenso, muy aburrido, porque si no, no lo quiero hacer muy extenso para no confundirlo, principalmente. Entonces dijimos, por eso cuando en los casos de los juicios, en los juicios dicen, solamente se toma, la enfermedad mental se entiende en la psicosis solo. La enfermedad, voy a poner mental. La enfermedad mental solo se concibe como la psicosis. Esto es importante en los juicios, por ejemplo, cuando asesinan a alguien, cuando asesinan a alguien, que siempre intentan para que zafen, ¿no? Para que no vayan a la cárcel, siempre alegan que es una enfermedad mental. Porque claro, esa persona no tiene el principio de realidad, se ha perdido el principio de la realidad en ese momento y no sabe lo que hace, no tiene voluntad, digamos, ¿no? Hace las cosas pero no sabe lo que está haciendo. Entonces, eso, la enfermedad mental tendría que ver con la psicosis, solamente. El resto no es una enfermedad mental como tal, o sea, no pierde el principio de realidad ni una neurosis ni un perverso. Por lo tanto, no podemos decir que no puede ir preso por eso porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pasa mucho en los asesinos seriales que matan a mucha gente, asesinan a muchas personas y el abogado evidentemente intenta decir que esa persona tenía una enfermedad mental porque es la única forma de justificar su acto para no ir a la cárcel. Impune, estaría en un psiquiátrico, sería un psiquiátrico, se rayan allí, pero no estaría en la cárcel. O pena de muerte en otros estados o en otros países que es pena de muerte. Estoy libraría de esto. Entonces alegan que es una enfermedad mental, una psicosis, cosa que es mentira, es una perversión. Pero bueno, eso ya va para otro tema. Como yo digo siempre, es una frase que me gusta mucho porque es así además, no todos los que asesinan a alguien o que han matado a alguien son perversos, ni todos los perversos o no todos los que tienen estructura perversa han asesinado a nadie. Así que ojo con esto, porque tienden a poner la gente toda en la misma bolsa y no tienen nada que ver. Bueno, entonces, digamos que una enfermedad mental se toma en cuenta, sobre todo si han pasado al acto, si ha habido un asesinato, cuando la persona no tenía voluntad de hacer lo que ha hecho, ha perdido el juicio, que se dice, el mismo ha perdido el juicio, y no es consciente de sus actos. Por lo tanto, como no es consciente de sus actos, no sabía lo que estaba haciendo. En caso de la psicosis, como a veces suelen tener alucinaciones auditivas, la esquizofrenia, pues escuchan voces que le empiezan a decir cosas, la persona puede interpretar que la vida es matar o cualquier cosa y para defenderse asesinan a alguien. Entonces, evidentemente, eso es lo que se llama enfermedad mental, nada más. Una persona que tiene intención de matar a alguien con un plan, lo que sea, y sabe muy bien lo que está haciendo y no perdió el contacto con la realidad ni perdió la conciencia, por supuesto, no es una psicosis. Eso puede ser una estructura neurótica normal, que decidió asesinar a alguien, pero también puede ser, o perverso si es un asesino serial que al final, bueno, suele tener un patrón de comportamiento, que no se queda solo con un asesinato, suele tener varios a la larga porque bueno, persigue un patrón de comportamiento que ya es de revisar aparte, ¿no? No quiero mezclar temas. O sea, lo que sería la enfermedad mental sería solo la psicosis, una estructura psicótica, que es lo que dijimos antes, que no hay yo constituido. Sobre todo en la esquizofrenia. En la maníaco-depresiva sí, hay un yo, pero muy débil, o sea, no es una construcción total, digamos así. Hay una construcción del yo, por eso no es tan severa, pero no del todo, no se ha construido totalmente, no se ha construido correctamente. Es una construcción del yo más débil, en la maníaco-depresiva, que son las que mejor se suelen, luego una vez que se desencadenó, se hace un tratamiento, se suelen estabilizar mucho mejor, a través de pastillas, antipsicóticos y todas estas cosas. En la esquizofrenia a veces es más difícil.
Yo estoy hablando de manera genérica, estoy hablando de manera genérica como se estudia en las universidades. Ahora hay muchos tratamientos alternativos, como pueden ser energéticos, como puede ser Reiki o sanación cuántica, que yo, por supuesto, abogaría si tuviera una persona enferma de esquizofrenia o un familiar, siempre intentaría ir a buscar alternativas. Hoy en día hasta se están llegando a curar psicosis, pruebas psicóticas con tratamientos energéticos, porque me lo han dicho. Yo no lo hago, pero me lo han dicho los que lo hacen, así que es sorprendente. Yo lo dejo ahí para que la gente lo sepa. Si tiene algún familiar con esta enfermedad, pues investigue, porque hoy en día está todo muy adelantado. Gracias a Dios. Yo estoy hablando en general de manera genérica, como se estudia en las universidades, ¿no? Con un tratamiento convencional, psicólogo, psiquiatra, nada más. Pero hay alternativas. Bueno, esto lo estaba explicando para que sepan lo importante que es la construcción del yo. Fundamental. Eso de que saquémonos de encima el ego, imposible, porque ahí es cuando se desencadenan después estas enfermedades tan raras que la gente dice, es que estuve meditando, me fui para arriba y luego no bajé. Claro, no. El bajar, esa estabilidad te da el yo. Tienes que estar tomando tierra, porque si no, claro, te vas para arriba y luego no bajas. Es imposible, no se puede. En este plano se tiene que utilizar el yo siempre se tiene que apoyar uno en él. Luego a partir de él, cuando tienes un yo bien construido, pues entonces aprovecha porque es una forma de decir, conectas con el yo superior, que se le llama el yo superior, que es la entidad superior que tenemos en otro plano dimensional, y evidentemente nos expande la conciencia y podemos conectar y hacer un montón de cosas extraordinarias que se hacen aquí abajo, que desde este plano solo no se podría, tenemos que conectar. Pero este lo tenemos que tener muy arraigado y muy sano, muy equilibrado. Sin él, evidentemente, el yo superior no tendría dónde sostenerse. Sin este yo inferior, que se le llama el yo inferior, el aparato psíquico aquí, el aparato psíquico, el yo inferior no tendría de dónde sostenerse este yo superior sin él. El yo superior trabaja en conjunto con el yo inferior, siempre. Si no, no tendría con qué sostenerse en la Tierra. Esta es el aparato psíquico aquí en la Tierra y aquí en otras dimensiones superiores. Cuando digo inferior y superior no hablo de peyorativamente, nunca estoy hablando peyorativamente, inferior, superior, no es algo ni más ni menos, simplemente es una manera de hablar para entender que aquí estamos en la Tierra con unas ciertas características y particularidades y en otras dimensiones tenemos otras particularidades, nada más. Entonces aquí se le llama yo inferior y en otros planos dimensionales yo superior. Estos dos, el superior y el inferior, tienen que trabajar en unísono, o sea, juntos, para que la persona esté equilibrada y pueda vivir una vida plena, con abundancia y prosperidad, y sobre todo con salud mental.